es el tema que ha sacudido al movimiento olímpico: Rusia y Ucrania. Mientras la guerra continúa, un nuevo campo de batalla se abre en París. Los atletas de ambos países se enfrentarán en la capital francesa, con mucho más que medallas en juego. Para muchos, el alma de los Juegos Olímpicos está en riesgo. Un evento que pretende unir al mundo podría convertirse en el escenario de protestas, rabia y división. ¿La postura del Comité Olímpico Internacional ante el conflicto es la correcta? ¿Podría salirse el asunto de control en París y cambiar las Olimpiadas para siempre? Не повинно бути представників країни-терориста на Олімпійських іграх. Je préfère qu'ils ne viennent pas. We can join hands and work together. Some of them deserve that Ukrainian sportsmen should beat their face. I don't think that sports can solve this. Primero, hay que recapitular cuál es la situación para los atletas rusos. En diciembre de 2023, el Comité Olímpico Internacional estableció una serie de requisitos para los Juegos de París. Estos son los puntos clave. Los atletas rusos pueden competir de manera individual, siempre y cuando no sean miembros del ejército, y no hayan apoyado activamente la llamada Operación Militar Especial. Además, no se permitirá la participación de ningún ruso en deportes de equipo, y los atletas que participen se enfrentarán a más restricciones. No podrán representar oficialmente a Rusia, compitiendo como neutrales. Eso significa que no habrá banderas ni himno nacional. Miembros del Comité Olímpico Ruso, al igual que funcionarios del gobierno de Rusia, tampoco serán bienvenidos. Este también es el caso de Bielorrusia. Obviamente, el COI está entre la espada y la pared, evitando castigar a los atletas que no han tomado parte en la guerra y al mismo tiempo evitando que Rusia utilice el evento como propaganda, algo que el gobierno de Vladimir Putin ya ha hecho en varias ocasiones. Повернемось до 22-го року, коли почалась війна і коли вони стояли в Лужниках з олімпійськими медалями і закликали приймати участь в СВО. You can see quite a lot of sportsmen in Russian so-called politics. Basically, you can manipulate them very easily because they won't say anything. They will just follow what the superiors are saying. ¿El COI ha encontrado un compromiso justo o solo intenta quedar bien con todos? Como era de esperarse, la reacción tanto de Rusia como de Ucrania fue de indignación. Al fin del año, ninguno de los dos países descartó la posibilidad de un boicot a las Olimpiadas. Pero con o sin boicot, los Juegos Olímpicos de París serán una cita con mucha tensión. Y tampoco sería la primera vez que existe un boicot en el deporte olímpico. Quizá la protesta más polémica hasta la fecha fue durante el Campeonato Mundial de Esgrima en 2023. La ucraniana Olga Karlan se negó darle la mano a su adversaria rusa Anna Smirnova al final del combate, ofreciendo en su lugar tocarse los sables. Smirnova rechazó el gesto, lo que provocó una confrontación de más de 45 minutos. Aunque Karlan ganó el combate, fue descalificada y perdió puntos en la clasificación a los Olímpicos. La Federación Internacional de Esgrima anuló la descalificación controversial después de que hubo protestas a favor de Karlan. El COI también intervino, asegurando su lugar en los Juegos Olímpicos de París. El incidente lleva a pensar, ¿se repetirán protestas como la de Karlan en las Olimpiadas? Y si es así, ¿qué hará el COI? Más actos de protesta también han ocurrido en otros lugares como el tenis. En el torneo de Roland Garros de 2023, la ucraniana Marta Kostyuk se negó a estrechar la mano de la bielorrusa Arina Sabalenka. El público del abierto francés abucheó a Kostyuk por falta de deportividad. Dado que se supone que los Juegos Olímpicos deben unir al mundo, el COI espera evitar que suceda algo similar en París, pero que transcurran los Juegos sin que ocurra nada es algo improbable. Как относиться к тому, что спортсмены, представляющие страну-агрессора, приехали выступать на Олимпийские игры, которые вроде бы являются символом мира. Las autoridades y los atletas ucranianos han exigido abiertamente la prohibición total de Rusia en el deporte internacional. На мій погляд і погляд всіх людей, які живуть тут і всього цивілізованого світу, не повинно бути представників країни-терориста на Олімпійських іграх. Russian Federation must be banned from any international sporting activities, including the Olympics, until their troops are withdrawn from Ukraine and until the territorial integrity of Ukraine is restored in internationally recognized borders. Durante un tiempo, Ucrania incluso prohibió a sus atletas participar en eventos en los que también participaban rusos. Y a principios de 2024, más de 200 atletas ucranianos escribieron una carta al presidente francés, Emmanuel Macron, para pedirle su apoyo en impedir que rusos y bielorrusos acudieran a los Juegos Olímpicos.
La postura también fue apoyada por la alcaldesa de París. Personnellement, et c'est pas de mon ressort la décision, je préfère qu'ils ne viennent pas. On connaît les pressions qui sont exercées par Poutine sur les ressortissants russes, de voir défiler, y compris sous bannière neutre, ces athlètes. Una de las firmantes de esa carta, la campeona mundial de salto de altura, Yaroslava Mahuchik, dijo que harán todo lo posible para que los rusos y bielorrusos no puedan ir a los Juegos Olímpicos de París. Por lo menos, Mahuchik puede estar segura de que ella no tendrá que competir contra rusos. Y es que World Athletics, el organismo que rige las pruebas de atletismo, ha prohibido a los atletas rusos participar en competiciones internacionales. La sanción fue impuesta poco después de la invasión de Ucrania. Sin embargo, la mayoría de los organismos rectores se apegan a la línea del COI, permitiendo a rusos participar si cumplen ciertos criterios. Pero para muchos ucranianos, eso no es suficiente, incluyendo a estos dos medallistas de oro. I try to do my best on the carpet for future win against Russian presenters. Some of them deserve that Ukrainian sportsmen should beat their face because they supported Russian army and ask the population of Russia to donate. Ті російські спортсмени, які будуть здобувати нагороди на міжнародних змаганнях, ці нагороди будуть крові, смерті та сліз. La sangre y muerte de atletas ucranianos han llevado a esa postura. El presidente del Comité Olímpico Ucraniano, Vadim Kudzait, declaró a finales de 2023, solo unas semanas después de que el COI confirmara las normas para los Juegos de París, que más de 400 deportistas habían muerto en el conflicto. Independientemente de cuántos hubieran conseguido competir en los Juegos Olímpicos, es una pérdida que afecta profundamente a la comunidad. Десь 500 метрів відсюди на початку січня дитячий спорткомплекс «Локомотив» вдарила ракета російська. Атлетам, які сьогодні готуються до Олімпійських ігор, це дається дуже важко. Poco después del comienzo de la invasión, el gimnasta ruso Ivan Kuliak se pegó en el pecho el símbolo Z asociado a la guerra. Este tipo de incidentes han hecho que sea aún más difícil reconciliar la situación entre los atletas. So he was surrounded by Ukrainian sportsmen, and it looked terrible. I mean, I can't imagine how it feels when your home is invaded, and here it is, the sportsman supporting this invasion in front of your eyes. Todo esto hace que verse obligados a competir junto con los rusos sea un tema muy sensible para los atletas ucranianos. А що ви скажете дівчині, яка буде приймати участь на змаганнях в Олімпійських іграх, у якої загинула мати чи батько? Це в них все відкладеться на все життя, і вони будуть знати, що таке війна. Pero no son los primeros atletas que han tenido que lidiar con este tipo de emociones en las Olimpiadas. De hecho, a muy pocos países se les ha prohibido competir completamente en los Juegos Olímpicos. Las primeras exclusiones fueron en los Juegos de 1920 en Amberes, Bélgica, poco después del final de la Primera Guerra Mundial. Los países de las potencias centrales, Alemania y varios de sus aliados, no fueron invitados a participar. Lo mismo ocurrió en París 4 años más tarde, y la historia fue similar en 1948. Las antiguas potencias del eje, Alemania, Japón y Bulgaria, se quedaron fuera de los Juegos Olímpicos de Londres, solo 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Sudáfrica fue excluida por más de 20 años debido al apartheid. Su vecina Rodesia, actualmente Zimbabue, también fue vetada en los años 70 debido a su gobierno dirigido por una minoría blanca. Y Afganistán también fue excluida debido a que el gobierno talibán ha prohibido el deporte a las mujeres del país. Básicamente, excluyendo las guerras mundiales, no hay precedentes de que el COI prohíba a una nación de participar en los Juegos Olímpicos en su totalidad debido a su implicación en un conflicto activo. Si la prohibición no es algo común, ¿hay alguna otra justificación para excluir a Rusia? Uno de los argumentos es que el gobierno de Vladimir Putin puede utilizar, y de hecho utiliza, los éxitos deportivos como propaganda. Путин будет использовать для пропаганды любой вариант. Он будет говорить, посмотрите на этих мерзавцев, они говорят, что спорт не политики и не допускают наших спортсменов, которые ни в чем не виноваты. А с другой стороны, будет говорить, ура, ура, браво, наши спортсмены выступили, одержали там 5, 6, 7 побед и доказали, что несмотря на ненависть англосаксонского мира, проклятого коллективного Запада, НАТО, шмата и так далее, мы все равно самые сильные. Como antes dicho, el COI ha intentado abordar esta cuestión en sus reglas, prohibiendo la presencia de funcionarios del gobierno en el evento, haciendo que los atletas compitan como neutrales
y eliminando referencias de identidad rusa como las banderas y el himno nacional. Obviamente, llamar a alguien atleta neutral no cambia el hecho de que sea ruso. Y si ganan una medalla de oro, eso tampoco deja de ser cierto si no se escucha el himno durante la ceremonia de medallas. Все знают, наш это флаг, не наш. Все знают, что наш спортсмен. Это вот очевидная вещь. Но и поэтому я, в принципе, и поддерживал то, чтобы наши спортсмены ехали на такие соревнования. Але я не розумію, що таке нейтральний атлет, як і багато людей. Нейтральний атлет – що це? Це людина, яка повертається в країну, в свою країну, де витрачає гроші, яка вона виграла на міжнародних змаганнях, і витрачає їх, платить податки, і за ці податки вбивають наших країн? Та ні. ¿Y de qué sirve llamarles atletas neutrales si los medios en Rusia están dispuestos a difundir el mensaje del gobierno? I wouldn't call it media because they are not journalists. These are propaganda. They can use anything in the way they want. They have their own aim to spread propaganda all over Russia. Entonces, ¿el COI se está engañando a sí mismo pensando que estas medidas impedirán que se abuse de las Olimpiadas? Desde luego, Rusia no cree que las restricciones sean insignificantes. Menos de una semana después de que se anunciaran, Putin sugirió que el país podría boicotear los Juegos Olímpicos. Если вот цель в этом – отсечь наших лидеров и показать, что российский спорт не развивается или, значит, он наоборот загибается, ну тогда надо, чтобы Минспорт и Министерство и Национальный олимпийский комитет России проанализировали y приняли взвешенные решения. Personalidades rusas han dicho una y otra vez que la política debe mantenerse fuera del deporte. Algo que parece conveniente, teniendo en cuenta el amplio uso que Rusia ya ha hecho del deporte con fines propagandísticos, aunque sus efectos reales sean cuestionables. I don't think that participation of a bunch of Russian sportsmen in Olympic Games in Paris will help Russian regime that much, to be honest. I don't think that anything will change what Russia has now, unfortunately, even if the death of Navalny didn't change it. Mantener el deporte y la política separados encajan con la visión que tiene el presidente del COI, Thomas Bach, de las Olimpiadas, que según él, unen al mundo como ningún otro evento lo hace. Yes, we can come together, even in times of wars and crises. Yes, we can join hands and work together for a better future. На самом деле очень жалею господина Баха, чисто по-человечески, потому что не желал бы находиться в его шкуре сейчас, потому что какое бы решение ни было принято, с какой-то стороны камни полетят на него все равно, получая огромное количество ударов критических с разных сторон, со стороны России, со стороны Украины, со stороны крупных европейских держав и Америки и так далее. Он все-таки пытался, грубо говоря, придумать какой-то наименьший срок. El propio Bach se vio obligado a perderse los Juegos Olímpicos de 1980 después de que Alemania se uniera a otras naciones en un boicot a los Juegos de Moscú, liderado por Estados Unidos. Como esgrimista, ganador de una medalla de oro, criticó el boicot. Eso ha contribuido a su posición actual como jefe del COI. One of the aspects of non-discrimination is that athletes cannot be held responsible for the actions of their governments or their national Olympic committees. El COI afirma que los propios atletas también están en contra de una prohibición total. Días antes de que se anunciaran las reglas, la presidenta de la Comisión de Atletas del COI, Emma Terho, dijo que la gran mayoría de los atletas de todo el mundo creían que no se debía castigar a los deportistas por las acciones de sus gobiernos. Esto también es lo que llevó a la decisión de prohibir a los miembros del ejército de competir, ya que todos ellos podrían estar implicados en la invasión, sea en mayor o menor medida. Eso nos lleva a una cuestión importante. ¿El trato hacia Rusia define la forma que el COI tiene que actuar en caso de futuros conflictos? La propia Rusia ha acusado al COI de hipocresía por este asunto. El COI respondió diciendo que la situación rusa es única, porque la invasión sucedió durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, rompiendo así la tregua olímpica, que aboga por la paz durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Era la tercera vez en 14 años que Rusia rompía la tregua, tras un conflicto con Georgia durante los Juegos de Verano de 2008 y la anexión de Crimea durante los Juegos de Invierno de 2014, que Rusia organizó.
Sin embargo, para muchas personas ajenas al COI, no se trata del momento, sino de las acciones en sí. Con las restricciones impuestas a Rusia, el COI ha sentado un precedente, al que seguro será repetidamente referido en el futuro, tanto por naciones que han sido atacadas como por Rusia. С точки зрения моральной, это вопрос очень тяжелый, большой и на многие годы вперед. Puede que el COI quiera mantener la política fuera de los Juegos Olímpicos a toda costa, pero es parte de su esencia. Es natural que los atletas traigan consigo rivalidades internacionales, al igual que problemas. Mientras la guerra continúe, tendrá influencia sobre los ucranianos que se enfrenten a rusos durante las Olimpiadas. Y eso significa que la tensión geopolítica seguirá en el terreno deportivo en París. ¿Y tú qué piensas? ¿Debe Rusia participar en los Juegos Olímpicos de París?